Hermanos, paz de Cristo, vamos a continuar con esta lección número 4, que en este caso se llama la revelación de la muerte y resurrección de Jesús. Dice así, Primera de Corintios 15, 17 y 20, algunos pasajes, no voy a ponerlo todo. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Fíjense, aquí vamos a tratar un tema muy importante que es justamente la resurrección de Jesús. Y ojo, porque la resurrección de Jesús es la columna vertebral del cristianismo. Independientemente de la denominación, el movimiento y lo que tú quieras, realmente lo que es la resurrección de Jesús es algo sumamente importante. Y por ejemplo, de hecho, nosotros como pentecostales, sí, obviamente recordamos la muerte de Cristo e incluso celebramos también su nacimiento, porque es un hecho muy importante. Aunque, ojo, muchas personas dicen, oye, es que hablando de la iglesia primitiva, la Biblia nunca dice que celebremos su nacimiento. No, efectivamente, la Biblia no dice que celebremos su nacimiento, pero la Biblia tampoco dice que no celebremos a nuestros padres, a demás y un montón de cosas más, ¿verdad? Entonces, sí, uno como cristiano está feliz de que Cristo haya venido a la tierra, uno como cristiano recuerda con mucho respeto y mucha solemnidad la muerte de Cristo, pero como pentecostales celebramos la resurrección. Entonces, como tal, recordamos el nacimiento de Cristo, conmemoramos su muerte, pero festejamos su resurrección. Y justamente parte del pentecostalismo es de la alegría. Es decir, el culto es una fiesta porque Cristo resucitó, y como Cristo resucitó, pues ahora sí que hemos sido justificados de nuestros pecados. Es parte de esa alegría del pentecostalismo. Ahora, es muy importante entender que hay una profecía, por así decirlo, de los dos componentes. Primeramente, el primer componente es la redención de la humanidad y el segundo es la derrota de Satanás y el establecimiento del reino de Dios. Recordemos que hasta la muerte de Cristo y concretamente hasta su resurrección reinaba la ley, reinaba la muerte. El hombre estaba separado de Dios, el pecado separaba al hombre de Dios y no había manera de poder lograr esa comunión. No es hasta que vino Cristo y con su resurrección restablece ese puente que se había perdido entre Dios y los hombres, y a partir de ese momento el hombre puede llegar al cielo, el hombre puede obtener la salvación no por obras, sino simplemente por gracia, por fe. Le otorga ese regalo a la humanidad de poder ser salvos. Ahora, es muy importante entender esto, que Dios desde el inicio, Él ya había preparado este camino. De hecho, ahí en Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, mas tú le herirás en el calcañar. Muy importante que dice el calcañar, es decir, el talón, y habla de la cabeza. Tú cuando vas a matar a una víbora le das en la cabeza. Aunque la víbora te puede morder en el pie, pues realmente te puedes curar. Pero la cuestión de la cabeza definitivamente mata a la víbora. En este caso, ¿quién es la víbora? Satanás. La víbora es Satanás, y en este caso da a entender que pues sí, efectivamente Cristo sufrió, padeció en la cruz, pero eso no es nada en comparación de la muerte definitiva que le dio al diablo. Es decir, le puso fin al imperio de la muerte de Satanás, y ahora el ser humano puede ser limpio, puede ser libre completamente de sus pecados. David dice en un momento, bienaventurado aquel a quien se le cubren los pecados. En este caso ya no hablamos de una cubierta, hablamos de un perdón total de los pecados a través del sacrificio de Cristo. Y vuelvo a repetir, la resurrección es un tema central. La resurrección es la columna vertebral del cristianismo, es la base. Por más teología, por más elementos que tú quieras, la resurrección es un tema fundamental. Ahora, vamos a entender algunos puntos muy importantes. Tal vez después podremos organizar un taller justamente tocando el tema de la resurrección. Pero quiero comentar algo. Mucha gente trata de desacreditar lo que vendría siendo la resurrección de Cristo. Lo cierto es de que hay mucha evidencia para asegurar, desde el punto de vista secular, que Cristo no resucitó espiritualmente, como dicen algunos, o que el cuerpo de Cristo no fue oculto, el cuerpo de Cristo no se lo robaron en la noche, ahora sí que para fingir que Él había resucitado, no. Un punto, y repito, no voy a comentar todos los puntos porque esto nos llevaría mucho tiempo, solamente voy a comentar algunos. Primeramente, podemos ver que desde el inicio de la iglesia, por los manuscritos que tenemos, porque ojo, aproximadamente del Nuevo Testamento hay más de 6.000 manuscritos.
más de 6.000 manuscritos. De cualquier otro documento, de hecho, del documento antiguo que más se tienen evidencias o más copias se tienen, es la Ilíada, justamente de Homero, y de ese se tienen menos de 1.000. Es decir, los manuscritos del Nuevo Testamento superan 6 veces más a cualquiera del mundo antiguo. La copia más antigua que tenemos de Homero es de una diferencia de 1.000 años, ¿sí? Aproximadamente 1.000 años, entre que se escribió la Ilíada y entre la copia más reciente que tenemos. Entre el Evangelio realmente tenemos a veces hasta menos de un siglo. El manuscrito más reciente que se encuentra es el manuscrito propiamente P52, que es prácticamente del tamaño de una tarjeta de crédito, y a través de ese manuscrito y su datación podemos asegurar que se escribió a finales del primer siglo de nuestra era. Entonces podemos asegurar en este caso que el periodo que tenemos es de menos de 100 años de la copia más reciente. Y no solamente esto, sino que si uno analiza el Evangelio de Lucas, podemos ver que efectivamente la descripción histórica que da Lucas de los lugares, las costumbres, etcétera, coincide a la perfección. Eso es un tema muy importante. Otro punto también es de que vemos en los evangelios una profunda autenticidad en cuanto a los hechos. Mucha gente pregunta, oye, pero si hay diferencias, hay pequeñas diferencias en los evangelios. Algunos hablan que cuando Cristo resucitó, unos vieron a Cristo, otros vieron un ángel. Oye, ¿cómo está? Bueno, justamente en esas pequeñas diferencias podemos asegurar que son auténticos. ¿Por qué? Si 4 personas ven el mismo suceso, va a haber diferencias en sus testimonios. Es un elemento muy humano. Simplemente si 4 personas ven un choque de automóvil y tú les preguntas por separado, oye, ¿qué fue lo que viste? Uno te va a decir, no, pues yo vi un carro chocando, no sé, contra un poste. Otro te va a decir, no, pues es que yo escuché un ruido primeramente y vi que el carro venía muy rápido, etc. Otro te dirá, no, el carro venía relativamente lento, fue el otro quien lo causó. Otro te va a decir, no, es que la persona se venía maquillando, o no, es que venía con el celular. Y esas pequeñas variaciones es justamente lo que valida, lo que lo hace auténtico, porque es algo sumamente humano. Es decir, simplemente lo podemos ver en algo tan sencillo como copiarse un examen. Tú sabes que a pesar de que un examen, pues la respuesta correcta es una, muchas personas van a llegar allá de diferente camino. Algunos el tipo de letra, la manera en cómo acomodan las operaciones, la manera en cómo dan una respuesta, etc. Podemos ver que efectivamente hay diferencias. En cambio, cuando se copian, vemos exactamente el mismo resultado. Si los evangelios hubieran sido una falsificación bien orquestada, pues obviamente todos serían exactamente el mismo. Dirían exactamente lo mismo con las mismas palabras. Esas diferencias pueden validar, o validan más bien dicho, su autenticidad. Otro elemento muy importante es de que los apóstoles realmente dieron sus vidas afirmando que Cristo era real. Es decir, los apóstoles afirmaron una y otra vez que Jesucristo había resucitado, e incluso murieron por eso. ¿Qué persona muere por una mentira? ¿Qué persona muere por algo que tú mismo te inventaste? Es más, los apóstoles no tenían nada que ganar al predicar el evangelio si ellos sabían que era mentira. Si ellos sabían que Cristo no resucitó, o que Cristo o que ellos se robaron el cuerpo, pues realmente no tiene ningún sentido, porque murieron por eso. Es más, les hubiera sido más factible, económicamente hablando, ir con los fariseos y los saduceos y decirle, a ver, miren, nos robamos el cuerpo, denos dinero para decir que efectivamente sí, nos lo robamos y no hay problema. Los fariseos con gusto les hubieran dado una buena cantidad de dinero y hubieran vivido el resto de sus vidas cómodamente. Lo cierto es que no fue así. Una y otra vez se les dijo, nieguen que Cristo resucitó, y ellos no lo hicieron así, sino que continuaron predicando y tuvieron muertes horribles. Si acaso menos Juan, ¿sí? Entonces, ¿qué persona muere por una mentira? ¿Qué persona muere por algo que sabe que no es cierto? Otro punto también es de que todos los relatos de los evangelios y todo lo relacionado a la muerte de Cristo, podemos ver que se da en Palestina, en Judea. Si tú vas a echar una mentira, ¿dónde la vas a echar? ¿Donde te conocen? ¿Donde vives? ¿O donde no te conocen? Obviamente donde no te conocen. Entonces, si los apóstoles hubieran falsificado todo,
Oye, ¿por qué no te vas a Grecia, no te vas a Turquía, no te vas a Roma para falsificarlo mejor? En cambio, en el único lugar donde podían refutarlos, que fue en la zona de Palestina, ahí fue donde se desarrolló el Evangelio. Y de hecho, no se encontró ninguna evidencia en contra de ellos. Es decir, si hoy en día, si ellos hubieran falsificado todo, simplemente con el poder que tenían en su momento los fariseos, los saduceos, e incluso con el apoyo de Roma, pues ¿sabes qué? Hubieran buscado el cuerpo de Jesús. Un tema tan delicado como como fue el tema de la resurrección, simplemente ellos tenían miedo acerca de lo que él había dicho. Por eso pusieron guardias en la tumba. Es decir, ¿qué clase de guardia se duerme pues cuidando algo tan peligroso, algo tan importante? De hecho, hasta muy seguramente los habían amenazado con pena de muerte si no cuidaban bien la tumba. Lo cierto es de que efectivamente los guardias no se durmieron. Los fariseos les pagaron para que dijeran que se habían dormido y les dijeron que los iban a proteger por si había algún castigo de alguna autoridad civil superior. Entonces, podemos ver cómo hay muchos elementos que efectivamente nos aseguran que la resurrección de Jesús fue algo real, fue un hecho. Y de hecho la Biblia, cuando Pablo dice que él se entrevistó, fue a platicar con los apóstoles, él usa la palabra historeo. Y esa palabra historeo en griego significa investigar o indagar de una manera diligente. Es decir, Pablo no se inventó todo, no, Pablo investigó. Fue y entrevistó, por así decirlo, a los apóstoles, a ver qué fue lo que pasó aquí. Quiero que me den con lujo de detalles cómo fue el tema de la resurrección, ¿sí? Y Pablo quedó completamente convencido, una persona de letras, una persona estudiada. Y ojo, Pablo en sus escritos podemos ver cómo él justamente dice esto: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. O sea, prácticamente él está lanzando un reto, ¿sí? Porque en el tiempo que estaba Pablo, todavía muchos de los que habían conocido a Cristo estaban vivos. De hecho, la Biblia nos dice que no solamente se le apareció a los apóstoles, se le apareció a más de 500 personas. Y Pablo desafía, a ver, ¿a poco no es cierto que Cristo se apareció físicamente? Porque Cristo no se apareció espiritualmente, como dicen por ahí, como un fantasmita. No, Cristo se apareció en carne. Y le dijo a los discípulos, a ver, vengan, toquen, vean que soy de verdad, vean que soy de carne y hueso. Porque Cristo se levantó en carne, no en espíritu, ¿sí? Fue en carne. De hecho, la Biblia refleja por ahí en algunas ocasiones de que pues él, ya resucitado, estaba asando unos pescados, tenía un panal de miel, o sea, comía todavía. O sea, era 100% humano también, ¿ok? Aunque también era 100% Dios, ¿verdad? Ya hablamos de eso en la lección anterior. Entonces Jesús se manifestó como un hijo de Abraham, como parte del linaje de Israel, como un hijo de David, que ya también lo platicamos en la lección pasada, y a través de eso se cumple la profecía de que a través de Abraham se iban a bendecir todas las naciones de la tierra, y que a través de la simiente de David iban a ser un rey que iba a traer la redención no solamente de Israel, sino del mundo entero para con Dios. Entonces la resurrección es un evento histórico. Ya después hablaremos de más a detalle acerca de los argumentos y demás, pero podemos decir sin miedo y sin lugar a dudas que la resurrección fue un hecho histórico, un hecho comprobable. Tenemos muchos manuscritos muy antiguos que efectivamente hablan de esto, y podemos afirmar que si Jesús no hubiera resucitado, el cristianismo no se hubiera desarrollado. El cristianismo enfrentó persecución los primeros 300 años, primeramente por parte de las autoridades religiosas judías, después por parte del imperio intermitentemente, pero el evangelio y el cristianismo se desarrollaron justamente porque estaban dispuestos a morir por una verdad. Nadie muere por una mentira. Simplemente en el caso de Watergate en Estados Unidos había 2 implicados, y cuando se les presionó para que dijeran la verdad, los 12 soltaron la sopa en menos de 2 horas. En cambio, los discípulos, a pesar de torturas, a pesar de amenazas y de todo lo que tú quieras, afirmaron que Cristo había resucitado. ¿Amén? Entonces, ojo, y también me gustaría comentar un pequeño aporte ya para terminar. Es de que mucha gente dice, bueno, es que ellos, los apóstoles, tuvieron una especie de esquizofrenia, una especie de alucinación, y ellos se imaginaron que Cristo había resucitado. Lo cierto es de que los que estudian todo el tema relacionado a la esquizofrenia y las alucinaciones y todo ese tema de manipulación o de problemas mentales, te dicen lo siguiente: siempre la gente que padece estos problemas se imagina cosas malas. Nadie se imagina cosas buenas, siempre son cosas malas.
Siempre son cosas que aterran, que te asustan, que te dejan mal. En cambio, los apóstoles tuvieron una alucinación maravillosa. Esto no cuadra dentro de los parámetros de la psiquiatría, ¿sí? Y digo, repito, porque esto me lo comentó alguien que sabe, un psiquiatra. Me dijo, ¿sabes qué? Una alucinación, a gente que padece enfermedades así mentales fuertes, no se imagina cosas buenas. Es rarísimo, ¿sí? Y muchas veces es algo poquito bueno y luego después vuelve la alucinación mala. Pesadillas, monstruos, etcétera, muerte y lo que tú quieras. Una persona con problemas así no se imagina cosas buenas. Tanto así que los apóstoles después de esto debatían con gente estudiosa de la ley, con gente que sabía de filosofía acerca de esos temas. Un enfermo mental no te puede debatir. Un enfermo mental no puede argumentar, como lo hizo en este caso Pablo con los filósofos atenienses, o Pablo, que iba en este caso también, o los mismos apóstoles, que incluso llegaron a dialogar y a argumentar contra los mismos fariseos, que eran la crema innata de la sociedad en aquellos momentos, en cuanto a teología. Una persona mala o inestable mentalmente no puede hacer eso. Entonces, la teoría de la alucinación es completamente falsa, no tiene ninguna base y ningún fundamento. Ya para terminar, podemos decir que la muerte y resurrección de Jesús son el fundamento de nuestra salvación y el establecimiento del reino de Dios. Por eso la fe salvífica debe estar puesta solamente en Jesucristo, ¿sí? Sola fide, sola fe. Hermanos, mi deseo es de que Dios los bendiga y nos veremos en una nueva lección.